lo que vamos a ver es acerca de cómo se va a calcular la cantidad de fármaco que se excreta, cómo es que nosotros la vamos a medir, con qué ecuaciones lo vamos a hacer. Derivamos ya las ecuaciones del esquema anterior y vimos de dónde viene cada cosa. Pero las ecuaciones derivadas, recuerden, lo que me proporciona esta información de cómo es que cambian las cantidades o cómo es que cambia el comportamiento dentro de cada uno de estos compartimentos. Esto es lo que hace una diferencial. Pero nosotros, para poder calcular y que sean útiles además estas ecuaciones, tenemos que usar ecuaciones integradas, porque las ecuaciones integradas nos hablan de la reunión de todo el conjunto de este proceso para saber cómo se comporta. La diferencial me dice paso a paso, que es cómo se divide el proceso. Y las ecuaciones integrales me dan la oportunidad de ver todo el proceso en su conjunto. Entonces, tenemos aquí a estas ecuaciones. Estas son en color naranja, bueno, porque estas vienen del compartimento del fármaco en orina. Eso es lo que vamos a estar nosotros revisando principalmente. El fármaco que se acumula en orina. Y esta ecuación que estoy colocando aquí, en esta parte, en esta ocasión, esta precisamente, es la que derivamos el otro día y que ya la tienen ahí en su tabla. Y sabemos que la concentración del fármaco, la velocidad con la que cambia en el transcurso del tiempo en orina, está relacionada con la constante de eliminación multiplicada por el volumen de distribución por la concentración plasmática. Y quedamos que tanto constante de excreción y de eliminación, a ver, déjenme ver aquí nada más. Sí, es correcto. Me habla de una excreción renal. Estas dos unidas. Es una ecuación que ustedes ya conocen. Si nosotros esta que vemos aquí, concentración plasmática, la sustituimos por esta ecuación, vamos a tener que toda esta ecuación, este pedacito, mejor dicho, este de aquí, lo vamos a sustituir por esta. Recuerden, esto es lo mismo que esto. Y lo volvimos a escribir acá. La derivada el cambio de fármaco en orina, en el compartimento orina con respecto al tiempo, es igual a toda esta parte que está aquí y lo que sustituimos aquí. El volumen de distribución multiplicado, otro que se multiplica, uno que se multiplica, otro que se divide, se eliminan, y entonces me queda que la velocidad con la que cambia el fármaco en función del tiempo va a ser igual a la constante de excreción renal. Recuerden, esta es constante de excreción renal, ¿sí? Multiplicada, voy a colocar el mismo color blanco para que vean de dónde viene este. Viene de la sustitución, ¿sí? Multiplicado por E por el exponencial de menos constante de eliminación por tiempo. Es decir, que se reducen elementos y todo queda, si se fijan, el volumen de distribución no tiene nada que ver en esta ecuación. Todo queda reducido a velocidades de excreción, a dosis, que es cantidad, recuerden que lo pusimos como X, y a la velocidad de excreción total, perdón, a la velocidad de eliminación total y al tiempo. Toda la ecuación está en función de eso. El volumen de distribución aquí no tiene nada que ver. Esta es la ecuación diferencial.
¿Qué ocurre si nosotros hacemos la integración? Esta ecuación queda descrita de la siguiente forma. La cantidad de fármaco que vamos a observar en el compartimento de orina va a ser igual a la velocidad de excreción renal multiplicada por la dosis entre la constante de eliminación total, multiplicado todo esto por 1 a la menos exponencial de la constante de eliminación total por el tiempo. Así nos queda nuestra ecuación. Si nosotros queremos ponerlo en términos de aclaramiento, que es otra forma de expresar la capacidad de eliminarse de un fármaco, el aclaramiento renal por la dosis entre el aclaramiento total, aquí le voy a poner total para que nos quede más claro, multiplicado por 1 menos el exponencial del aclaramiento total por el tiempo entre el volumen de distribución. Ahora, ¿qué significan estas ecuaciones? Ustedes ya han trabajado ecuaciones exponenciales. Ya han visto cómo se comportan las ecuaciones exponenciales. Cuando se grafican sin ninguna transformación se ven como una curva. La diferencia es que aquí este exponencial se suma a un 1. Eso significa que estas ecuaciones se ven también como curvas, pero curvas invertidas. Se ven así. Y recuerden que en el ejercicio anterior, en el gráfico interactivo, ustedes estuvieron viendo un gráfico donde la concentración plasmática del fármaco, ¿sí?, del fármaco original, bueno, del fármaco sin ninguna biotransformación, era hacia abajo, era exponencial, pero también estuvieron observando que la concentración del fármaco, del metabolito, aquí sí lo puedo colocar en naranja, se ve así, del fármaco excretado en orina, se ve de esta manera, mientras que del metabolito se ve también de esta manera. Son curvas que corresponden a este comportamiento. Entonces tenemos otras gráficas interactivas, y vean, esta es la manera en cómo se comportan. Nos vamos a ir a la gráfica y aquí les paso la liga. Donde vamos a hacer lo siguiente. Si se fijan, aquí está expresado en función del aclaramiento. ¿Sí? Nosotros podemos hacer el cambio aquí, lo vamos a expresar en función de volumen de distribución, constante de eliminación y fracción de fármaco excretado. Quiero que se vayan a esa gráfica, por favor. Vean. La dosis es de 250 y ya vayan viendo esta parte. Fe, la fracción de fármaco excretado, es igual a la relación de la constante de excreción renal entre la constante de eliminación total. Esa es la fórmula, esa es la ecuación. Para que se la vayan aprendiendo de memoria. Bueno, no de memoria, tiene sentido. ¿Qué cantidad de fármaco se excreta en orina? Pues es la que logra salir por vía renal y se relaciona con todo el fármaco excretado en el cuerpo por todas las diferentes vías. Muy bien, dosis de 250, volumen de distribución de 15, constante de eliminación de 0.2 y la fracción de fármaco excretado es 0.75. Vamos a modificar el volumen de distribución, lo vamos a colocar a 30 y le vamos a decir que grafique la línea.
¿qué ocurre? ¿Qué hizo el volumen de distribución? La cantidad de fármaco acumulado en orina disminuye. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que al ser un mayor volumen de distribución, el fármaco se prefiere quedarse en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, y tarda más tiempo en salir en orina. Un volumen de distribución alto significa que la afinidad del fármaco por el interior de nuestro organismo es mayor. Y eso es lo que pasa. Vamos a borrar la gráfica y vamos a colocar el valor original. Otra vez, 15, y le vamos a hacer la gráfica. Este es el original. Vamos a disminuir la dosis a 100 y vamos a graficar. La línea amarilla aquí no se ve muy bien. Lo voy a volver a graficar para que salga otro color. Cada vez que ustedes le dan plot, te vuelve a hacer la gráfica y te cambia de colores. Si no les gusta el color que les salió, pues pueden poner otro. Vean, si baja la dosis, la cantidad que se excreta en orina, pues también baja. Es lógico. Recuerden, todo lo que entra tiene que salir de alguna forma. Si entra mucho, puede salir mucho. Si entra poco, puede salir poco. Vamos a borrar la gráfica. Vamos a colocar la dosis original. Le voy a dar plot para comparar siempre. Recuerden, lo que estamos viendo es en el compartimento 1. Voy a incrementar la constante de eliminación a 0.5. Y voy a graficar la línea. Y vean. Si yo incremento la velocidad con la que se elimina el fármaco en orina, sí, pero mejor dicho, la velocidad total de eliminación del fármaco, es constante de eliminación total. Voy a llegar a concentraciones en orina mayores a un tiempo más corto para poder eliminar el fármaco. Pero, si se fijan, la cantidad que se elimina hasta tiempo infinito, que es esto que vemos aquí, esa cantidad es la misma, no cambia. ¿Por qué? Porque la dosis es la misma. Yo no puedo excretar más de lo que a mí me administraron. La dosis es, la cantidad que yo puedo excretar hasta infinito siempre es la misma. Muy bien. Vamos a borrar la gráfica. Vamos a colocarla en su valor original. Aquí está. Y vamos a modificar la fracción de fármaco excretado. La voy a poner a la mitad. Es la fracción de fármaco excretado por vía renal. Y le voy a dar plot. La dosis fue la misma. Aquí esto sí modifica la cantidad de fármaco excretado por vía renal comparada con la otra gráfica. Vean. Aquí no son las mismas. ¿Qué es lo que pasa? Porque la fracción de fármaco excretado, yo estoy diciendo que lo que está saliendo por riñón es menor. Entonces, aunque yo dé una dosis más grande, por ejemplo, puedo dar una dosis de 500. Vean. Esto sí que puede modificar la cantidad que yo puedo excretar en orina. Aquí se ve rosa para que se vea mejor. ¿Sí? Modificando la dosis, yo sí puedo ver qué tanto más se va a estar excretando en orina. Pero si por alguna razón la persona tiene un fallo renal, que generalmente eso es lo que puede modificar su velocidad de excreción total y su fracción de fármaco excretado por vía renal, se reduce su capacidad, entonces vamos a encontrar menos cantidad de fármaco en orina. Esto es más que nada para que puedan tener claridad acerca de cómo se relacionan entre ellos estos parámetros para poder describir cómo es que nosotros podemos excretar el fármaco en orina.
¿Ok? Y recuerden que esto que vemos aquí hasta el final es la cantidad de fármaco excretada hasta infinito. Es fármaco, no metabolito. Cantidad de fármaco excretado hasta infinito. Y generalmente toda la dosis debería de ser, está muy relacionada esta cantidad con la dosis que se administra. A mayor dosis, mayor cantidad que se excreta, a menor dosis, menor cantidad. Si alguien tiene un problema de capacidad de eliminación del fármaco, vamos a ver que esta capacidad de acumular se va a disminuir o se va a incrementar. Una persona que no puede excretar bien por vía renal, vamos a encontrar que las concentraciones que se observan en esta gráfica van a ser menores. Es como si tuviera un pequeño tapón, como si se cerrara la llave. No puedes excretar, entonces no vamos a encontrar el fármaco en orina como normalmente en una persona sana se podría encontrar. Muy bien. Cuando este proceso, este que estamos viendo aquí, tiende a infinito, ¿sí? El valor de toda esta porción de la ecuación se aproxima a 0. Si esto se vuelve 0, 1 menos 0, ¿sí? Pues todo esto queda igual a 1. 1 por todo esto queda igual a sí mismo. Es decir, que esta ecuación, cuando el tiempo tiende hacia infinito, la ecuación queda de la siguiente forma. Ke de excreción se multiplica por la dosis entre la constante de eliminación. Todo este término que veíamos aquí anteriormente se elimina y solamente me queda esta parte, que es la que estoy viendo aquí. Si lo expreso esto en función del aclaramiento, esto sería igual a aclaramiento renal multiplicado por la dosis entre el aclaramiento total. Y esto también se reduce o se transforma, o mejor dicho, se interpreta como la fracción de fármaco excretado por vía renal multiplicado por la dosis. Esta es una ecuación que va a ser muy útil para que la podamos trabajar. Esta es otra ecuación. Y esta, bueno, finalmente es otra ecuación. ¿Sí? Todas obtenidas a partir del análisis que se hace de aquí, de esta parte. Ahora sí nos podemos, entonces, dirigir hacia la última parte de ecuaciones, donde vamos a ver de qué manera, así como nosotros medimos las concentraciones plasmáticas y obtuvimos una ecuación para poder calcular la concentración del fármaco en plasma en el modelo abierto de un compartimento, también tenemos ecuaciones para nosotros poder medir el fármaco dentro de nuestro organismo en fluidos como es la orina. Entonces, tenemos que una de las formas que lo podemos hacer es calculando la velocidad de excreción del fármaco. Y aquí tenemos, ¿sí? De hecho ya está el gráfico, pero solamente quiero mostrarles la ecuación. La velocidad con la que que vimos de aquí se obtiene nuevamente del compartimento naranja. Recuerden, es el compartimento donde estamos observando el fármaco en orina.
Cuando se va hasta tiempo infinito, me queda que la ecuación se puede simplificar de esta forma. ¿Sí? Recuerdan que lo dividimos por volumen de distribución y se elimina el volumen de distribución y me queda esta ecuación. Esta ecuación, nosotros, y de hecho ustedes lo van a ver, es trabajando con diferenciales. Pero a veces no es posible, las diferenciales es para medir cantidades infinitesimales, sumamente pequeñas. Nosotros, si no podemos medir esas cantidades de manera infinitesimal, lo podemos hacer a partir de la medición de incrementos. ¿Sí? En lugar de que sean diferenciales, lo hacemos con incrementos. Cambio de una concentración de una cantidad a otra. Y la ecuación me queda igual. Solamente que lo hago utilizando unidades más grandes. Principalmente la diferencial entre los incrementos es que aquí yo puedo medir en los incrementos cantidades de mayor dimensión, mientras que en las diferenciales son cantidades infinitesimales. Pero la ecuación es la misma. Y lo que sufre un cambio es el tiempo también. Tengo que hacer una escala especial del tiempo. La vamos a ver cómo se hace, no es nada complicado. Sumas y restas, multiplicaciones y división. Pero es la misma ecuación. Esta ecuación, si yo le aplico logaritmo, le vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, va a quedar que el logaritmo natural del incremento de u sobre el incremento del tiempo es igual al logaritmo natural de la constante de excreción renal multiplicado por la dosis. Y recuerden que los exponenciales, cuando les haces logaritmo a todo esto, se bajan de ser exponenciales, quedan de manera lineal, multiplicado por el t midpoint. Si observan, esto sería y, esto sería mx y esto sería b. Es decir, que esta ecuación, el logaritmo, se transforman en un gráfico con una línea recta, donde el t midpoint time, que es el que estamos viendo aquí, voy a poner en rojo, está en la escala de las x, y en el eje de las y tenemos el valor de delta u sobre delta t, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, con esta ecuación, lo que nosotros vamos a medir es que la velocidad con la que cambia la cantidad de fármaco en función del tiempo me forma una línea recta cuando está expresado en logaritmo natural, donde la pendiente va a ser la constante de eliminación y el intercepto, vean, este es el intercepto, va a ser igual a la constante de excreción renal multiplicado por la dosis. Y vean, esto es lo que vamos a describir con esta ecuación. Y tenemos el recurso, y vean también, está en función de constante de excreción. Este es el modelo de compartimento, ¿sí? Y donde nosotros podemos modificar los parámetros para ver de qué manera impactan a esta línea. Si nosotros modificamos la dosis al doble con esta ecuación, hacemos el gráfico
va a estar mostrándonos en base a estos parámetros cómo se comporta. Aquí lo importante que hay que señalar es que mediante estas ecuaciones hemos logrado hacer un gráfico que podemos interpretar como una ecuación lineal para poder ver cómo el cambio del fármaco en función de el cambio de fármaco en función del tiempo en la orina puede formar una línea recta con el que yo puedo seguir utilizando la ecuación de Y es igual a mx más b, que es la más simple, la más sencilla. Y lo que es más importante es que esta es una forma, esto que estamos viendo aquí, es una forma en que nosotros podemos predecir las concentraciones del fármaco en el compartimento que es el de orina. Pero también tenemos otra forma de hacerlo, es calculando la cantidad remanente a ser excretada en el compartimento de orina, que es CRE en español, en inglés lo vamos a ver como A.R.E. Y aquí es muy interesante porque partimos nuevamente de la ecuación que nosotros vimos. Aquí lo voy a colocar en azul para que vean que es una ecuación, es una manera de calcularlo diferente. Bueno, no, lo voy a dejar en naranja porque es el compartimento de la orina. Donde U, esta es la misma ecuación que estuvimos viendo hace rato, es la misma, todo sale de la misma ecuación, donde se relaciona la constante de excreción renal con la dosis y la constante de eliminación multiplicada por 1 menos C a la menos constante de eliminación por el tiempo. Es la misma ecuación. Pero recuerden que cuando esto se va a infinito, entonces esta desaparece y me queda que U va a ser igual a la constante de excreción renal por dosis entre constante de eliminación. Cuando se va a infinito la U. Entonces, yo tengo aquí ahora que puedo sustituir, ¿sí?, la cantidad de fármaco. Si se fijan, esta ecuación, esta parte de aquí, yo la puedo sustituir por ella misma. Me queda así. He hecho una sustitución. Esta porción, esta, la he sustituido en la ecuación original. Y me queda así. Si yo posteriormente rearreglo, multiplico, hago esta operación que está dentro, quito los corchetes, me va a quedar que U va a ser igual a U al infinito menos U al infinito multiplicado por E a la menos constante de eliminación por tiempo. Lo que hice fue hacer la multiplicación de todo este término. Rearreglo la ecuación para que me queden todos los términos de U en un solo sitio. Bueno, voy a intentar hacer eso. Lo multiplico todo esto por un valor negativo, todo. A esto lo hago negativo y a esto también lo hago negativo. Y me va a quedar que menos U es igual a menos U infinito más U al infinito multiplicado por E a la menos constante de eliminación por tiempo. Solamente cambio de signo. ¿Sí? Multipliqué todo por negativo. Y ahora sí, este término lo paso hacia el otro lado y que me quedaría U infinito menos U va a ser igual a U infinito multiplicado por E a la menos constante de eliminación total por tiempo.
me queda una ecuación exponencial. Si yo le aplico transformación logarítmica, ¿cuál logaritmo? Logaritmo natural. Me va a quedar la ecuación entonces, logaritmo natural de u al infinito menos u es igual al logaritmo natural de u al infinito. Recuerden, este es un exponencial, por ser transformación logarítmica se baja como un elemento negativo multiplicado por el tiempo. Y tarán, ¿qué pasa? Esto es y, esto es m, esto es x y esto es b. Al momento de yo aplicar el logaritmo, esto que estamos viendo, esta ecuación es una línea curva, porque es un exponencial. Cuando yo le aplico el logaritmo, se vuelve una línea recta. Este es el resultado, jóvenes. Ahora estamos viendo donde medimos la cantidad de fármaco acumulado excretado, donde la ecuación, nada más que me quedó muy arriba, vamos a ver si la puedo bajar para que quede aquí a un lado. Aquí está. Aquí está la ecuación. Esta ecuación es con la que yo interpreto este resultado de este gráfico. Es la cantidad total excretada, que va a ser U infinito menos U en el eje de las Y. En el eje de las X. Perdón. Bueno, aquí le pusieron midpoint time, pero también puede ser tiempo. En el intercepto va a ser igual a U hasta infinito. Vean. Es este. Este es el intercepto, U hasta infinito. Y la pendiente va a ser la constante de eliminación. Mucho ojo, aquí les están diciendo que el U hasta infinito es igual a la fracción de fármaco excretado por vía renal multiplicado por la dosis. Y pues hasta aquí se queda la clase. Aquí tienen también la liga donde se puede revisar una gráfica interactiva, donde se puede revisar acerca de cómo trabajar con esta herramienta. Aquí está, a ver, si es cierto, sí, aquí está, a ver. Donde podemos hacer la interpretación de estos resultados en una gráfica para nosotros poder conocer en función del tiempo cómo se va a eliminar el fármaco y obtener parámetros que son necesarios, como son la constante de excreción renal y la constante de eliminación, con datos provenientes de orina. Aquí, si se fijan, no hemos estado hablando de concentraciones plasmáticas. Estos solo van a ser cantidad de fármaco excretado en orina. Otro tema que queda de aquí y que es muy sencillo es acerca de precisamente la fracción de fármaco excretado. Esta es la fórmula, vean, prácticamente es lo que hemos estado viendo aquí, donde yo puedo establecer, conociendo cada uno de ellos, puedo saber la cantidad de fármaco o la fracción de fármaco que es excretada por vía renal. Las ecuaciones, esta es una muy sencilla, vean, la cantidad de fármaco que tú excretas hasta infinito en relación a la dosis, pues te va a decir qué tanto es lo que excretaste por vía renal. Eso tiene sentido. Ok, hasta aquí queda la clase, no les quito más tiempo. Espero que tengan un muy buen fin de semana y pues nos estamos viendo el miércoles.